Bien, ¿te parece que comencemos ya, José Manuel? Vale, de acuerdo, perfecto. Yo creo que se ha estabilizado el número de Ajá, conexiones vale, y vale. ha pasado ya los minutos, digamos, normales de Sí, cortesía. venga, de Buenas acuerdo. tardes a todas las personas conectadas, a las cuales ruego en primer lugar que desconecten los micrófonos, por favor, una vez que comience la conferencia. Es para mí una satisfacción poder presentar a don José Manuel Castellanos, que es un arquitecto, además es profesor de enseñanza secundaria, pero se ha dedicado también en su desarrollo intelectual al trabajo de investigación desde hace más de 30 años en la documentación de la historia medieval de Madrid. Además, en esta dirección ha publicado 6 libros de temática madrileña y ha tratado aspectos de todo lo relativo a las murallas medievales de Madrid. Además, ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y también ha escrito bastantes trabajos que se han publicado, como digo, en revistas nacionales e internacionales. Y también ha hecho unos estudios sobre la historia de Talamanca del Jarama. Entre otras muchas cosas, para mí es una situación agradable el comprobar cómo una persona que pertenece al mundo de la técnica por formación, al mundo de la ciencia, podríamos decir, sin embargo, lo conecta intelectualmente también con la humanidad y con los aspectos distintos como es la historia. Esto viene para mí a demostrar la satisfacción de que la separación antigua de ciencias y letras era más ficticia que real. El saber es un todo y todas las facetas, todas las caras son igualmente importantes. Hoy nuestro ponente es un claro exponente de esa conexión íntima entre las dos. A nivel particular, para mí, además, me ofrece la esperanza. No sé de qué irá la conferencia exactamente o cómo cursará, pero sí que recuerdo que cuando yo de muy jovencito oí hablar de los comuneros por primera vez, pues inicialmente sentía mucha simpatía por los comuneros. Siempre despierta cierta ternura, cierta simpatía el perdedor y cierta antipatía por Carlos V. Después, poco a poco, leyendo en otros autores, me ha ido pareciendo que las cosas no eran tan así. No sé cómo cursará la conferencia de esta tarde. En cualquier caso, estoy seguro que yo voy a mejorar mi nivel de preparación y me atrevo a suponer que todos los presentes, por lo menos, vamos a disfrutar. Muchas gracias, don José Manuel, y cuando usted quiera, será un placer escucharle. ¿Se ve ya la diapositiva en la pantalla? Sí. Sí, ahora se Vale, ve. pues, bien, pues buenas tardes y muchas gracias, Antonio, por sus palabras y también por la oportunidad para poder hablar un rato de un episodio de la historia de Madrid que seguramente es bastante desconocido, ¿no? De cómo es su participación en el movimiento comunero. Antes de entrar específicamente a esta participación madrileña, pues sí creo que habría que hacer algún comentario acerca del movimiento comunero en sí. Surgió en un momento político pues muy concreto y bastante delicado en lo que se refería a la sucesión en la corona, por las muertes sucesivas pues, de doña Isabel, de Felipe el Hermoso, de don Fernando y del cardenal Cisneros, a causa de las cuales la corona había recaído en doña Juana, pues con todas las circunstancias personales conocidas y además con un hijo de corta edad criado en Flandes, don Carlos, y que en Castilla era considerado un extranjero. Este movimiento pues, fue protagonizado y dirigido por lo que con terminología actual podría llamarse clases medias urbanas. Eran gentes pertenecientes al estado de caballeros y al estado de pecheros, quedaban excluidos casi por completo la alta nobleza y el alto clero también, básicamente pues porque ellos recibían sus privilegios directamente de la corona. Estas gentes pertenecientes, como ya digo, a los estados de caballeros y de pecheros, pues en sus niveles superiores estaban aquellos caballeros que de alguna forma pues, habrían progresado pues, mediante oficios en la Casa Real o en los propios concejos, mediante su ingreso en órdenes militares
o también obteniendo señoríos sobre tierras y vasallos. Y en cuanto a los pecheros, los que participaron directamente en lo que puede ser la dirección del movimiento, eran básicamente aquellos con una posición económica más acomodada, ¿no? Pues como comerciantes, artesanos, etcétera. Y también tuvo una participación pues, importante el clero local, frailes, sobre todo en lo que se refiere a los postulados ideológicos del movimiento. Entonces, a partir de 1516, con las Cortes de Santiago La Coruña, las ciudades, a través de sus procuradores, comenzaron a hacer una serie de peticiones a don Carlos. Unas eran pues, bastante concretas y referidas al momento específico en el que se estaba, ¿no? Como por ejemplo, pues no sacar dinero de Castilla, porque se estaba sacando en grandes cantidades para favorecerla y financiar la política imperial de don Carlos, o como no dar oficios y cargos públicos a extranjeros, que era lo que se estaba haciendo, ¿no? Sino darlos exclusivamente a naturales del reino. Y luego pues había otras pretensiones ya de un carácter un poco más genérico y más extensibles en el tiempo, como que se pudieran celebrar cortes sin que tuvieran que ser convocadas por don Carlos, sino directamente a petición de las propias ciudades, o como la eliminación de la figura del corregidor. El corregidor era la autoridad máxima en ciudades y villas, estaba puesta allí designada directamente por el rey y actuaba en su nombre, y sustituir esta figura por alcaldes que fueran elegidos por los propios vecinos. Entonces, de forma básica y por no seguir más con los aspectos generales estos, hasta ese momento el rey con su poder absoluto se había situado por encima del reino. Entonces lo que pretendían los comuneros era invertir la situación y que fuera el rey quien se situara por encima que fuera el reino quien se situara por encima del rey. Y ellos lo explicaban de forma gráfica, pues diciendo que el rey es nuestro mercenario, en el sentido de que, pues bueno, el rey no dejaba de ser un funcionario de gobierno, pues el de más alto nivel, pero al fin y al cabo funcionario, y entonces recibía un salario a cambio de realizar las funciones que se le encomendaban. Sara, un momentito, ven, acércate aquí, que hay un problema técnico. Bueno, el movimiento este fue dirigido por un órgano que se creó, que era Junta General del Reino, que estaba compuesta por procuradores de 12 ciudades y de una villa. La villa era Madrid. Y pues decidió asumir en unión a las Cortes la representación y gobierno del reino, y en ese momento concreto pues se autoconstituyó como única instancia legítima para reinstaurar el orden político. Sin ahondar más en esto, ya en época moderna, pues historiadores como Josep Pérez o José Antonio Maraval, que pueden considerarse de los más fiables en cuanto al estudio de este movimiento, pues han considerado que la Junta General del Reino se podía equiparar a una asamblea moderna de tipo parlamentario, y que el movimiento en sí pues, se puede considerar como una primera revolución moderna. Y bueno, ya entrando en lo que fue la participación directa de Madrid, el 17 de junio de 1520 es la fecha en la que Madrid se unió de manera formal al alzamiento, mediante la destitución del corregidor Antonio de Astudillo. En ese momento estaba ya sublevada Toledo, Burgos, Zamora y otra ciudad más que no recuerdo en este momento, ¿no? Entonces, a partir inmediatamente de ese 17 de junio, se fue constituyendo un nuevo concejo que sustituyera al anterior, que al cabo de varios días pues quedaría finalmente como autoridad máxima Gregorio del Castillo, como alcalde mayor y justicia. Quedaría Juan Zapata como capitán general de las tropas y maestre de campo, y quedaría Juan Negrete como procurador general y tesorero. Además de estos tres personajes importantes, fueron los procuradores que representaron a Madrid en la Junta, como fueron Pedro de Losada en representación de los regidores,
Pedro de Sotomayor por el estado de Caballeros y Diego de Madrid por el de Pecheros. En cuanto a los regidores que hasta ese momento conformaban el concejo, se les dio la posibilidad de adherirse al movimiento y continuar asistiendo a las sesiones, o bien de simplemente pues, dejar de asistir y mantenerse al margen. Aproximadamente los 3/4 pues hicieron en un momento o en otro esto último, ¿no? Dejaron de asistir y se mantuvieron pues fuera del alzamiento. Los que sí se pronunciaron de forma muy clara fueron Antonio de Alcocer, Pedro de Losada, el mismo procurador que he dicho antes, y Antonio de Luzón. Y ya pues otra figura importante que surgió justamente a raíz de este alzamiento fue la de los diputados de las parroquias, que representaban a cada una de las colaciones o parroquias que se componía Madrid. Eran 2 o 3 vecinos elegidos por esa colación y que la representaban en el gobierno, y tuvieron una actividad pues bastante destacada en lo que fue la vida cotidiana de la villa en este tiempo. Entonces señalo aquí como un acontecimiento importante el cerco y posterior rendición del Alcázar, que comenzó a finales de julio de 1520 y terminaría el 31 de agosto de ese mismo año con la rendición. Y como 2 fechas también significativas, pues los apresamientos el 5 de diciembre de 1520 del procurador Pedro de Sotomayor y el apresamiento también el 8 de abril del 21 del capitán Juan Zapata. Y ya pues finalmente al cabo de 10 meses alzada por la comunidad, el 15 de mayo de 1521 ya Madrid se rindió, y en ese momento pues quedaba por la comunidad solamente alzada a Toledo. Bueno, pongo aquí un plano del Madrid de aquel momento, bueno, pues sobre todo para poder ver una cosa que luego comentaré. La Villa de Madrid, la extensión en aquellos años de 1520-21, era pues la zona oscura que se ve a la izquierda, que era el recinto rodeado por la muralla cristiana, y luego a la derecha se ve unas zonas más claritas que corresponden a los arrabales, ¿no? Los 3 arrabales de San Martín, San Ginés y Santa Cruz, que eran los existentes en esas fechas y ya bastante colmatado del caserío, y que estaban rodeados por una cerca no ya de carácter defensivo, sino Está grabando, muchas gracias, Leticia. Disculpad por los problemas técnicos. Vale, gracias. Bueno, pues retrocedo a la diapositiva en la que me había quedado. Decía que este dibujo representa la extensión de la villa en aquellos años de 1520-21. La zona más oscura que a la izquierda corresponde. El sonido se oye mal, ¿no? La zona más oscura de la izquierda corresponde a la extensión que tenía la villa, la parte rodeada por la muralla cristiana, y la zona más clarita de la derecha es la que se denomina la zona de los arrabales, con el de San Martín, San Ginés y Santa Cruz al sur, y que estaba rodeada de una cerca no de carácter defensivo, sino más bien administrativo. A la derecha, abajo a la derecha, es la zona correspondiente al sur de la calle Concepción Jerónima, y era una zona que en aquellos momentos estaba todavía con un caserío sin consolidar, ¿no? En los alrededores pues, del Hospital de la Latina, entre la Puerta Cerrada y la Puerta de Moros. Entonces, en lo que era la vida cotidiana de la villa en su interior, hay 2 aspectos que querría mencionar por el interés que pienso que tienen. Uno era el relativo a la gestión económica de Madrid durante aquellos 11 meses, y que luego produjo problemas que luego comentaré. La cuestión era que la Comunidad de Madrid pues, tenía que hacer frente a cuantiosos gastos, ¿no? Tenía que mantener la fortaleza del Pardo y el propio Alcázar de la Villa con las guarniciones correspondientes,
tenía que mantener también un ejército con los salarios de los soldados, tenía también que mantener a los procuradores en la Junta Santa y en general pues tenía que hacer frente a lo que era el mantenimiento general de la villa en un momento en el que había bastante, o por lo menos un porcentaje significativo de su población adulta militarizada. Entonces, para hacer frente a estos gastos, pues la comunidad madrileña tuvo que echar mano de allí donde se le ocurrió, ¿no? Secuestró las rentas reales, alcabalas y encabezamientos, impuso una sisa extraordinaria, un impuesto al consumo, digamos, de productos básicos, pidió préstamos a particulares y también a ciertos madrileños que se habían significado bastante en su apoyo a don Carlos, secuestró sus bienes. Y luego en aspectos de vigilancia y defensivos en Madrid, aunque no consta que se llegara a producir ningún enfrentamiento directo entre los vecinos de la villa y las tropas de don Carlos, pero sí que hubo pues miedo durante bastantes periodos a que pudiera tener lugar un enfrentamiento de este tipo. Entonces se tomaron diversas medidas de, ya digo, de vigilancia y defensa, ¿no? Por ejemplo, por la noche se colocaban 20 hombres que hacían rondas por las calles vigilando, 10 en las puertas de la muralla y otros 5 alrededor del Alcázar. Y se prohibía a los vecinos a partir de las 11 de la noche transitar, a no ser que llevaran antorcha o candela. También se solía mantener cerradas todas las puertas de la muralla, con excepción de 2, que eran, siempre se mantenía abierta la de la Vega, seguramente porque era la más fácil de defender, y junto a ella se abría o bien la de Balnadú al norte o bien la Puerta del Sol al este. Otra medida que se tomó fue que los vecinos que tenían corrales y viviendas en los contornos del arrabal, en los casos en que allí no hubiera cerca o bien estuviera deteriorada, pues que los dueños de corrales tenían que cercarlos y los dueños de casas tenían que tapiar puertas y ventanas. Y además se repartió, sobre todo ya en los momentos finales de lanzamiento, pues armas tanto a los pueblos de la comarca como a los propios vecinos. A los pueblos se les repartieron 1000 armas, 1000 picas, y a los vecinos 900 armas, entre ballestas, picas y otro tipo de armas, ¿no? El reparto de armas a los vecinos se hizo por colaciones a través de los diputados de las parroquias, y como se sabe el número exacto de armas que se dio a cada parroquia, pues nos sirve para aproximar un poco la población relativa que tenían. Y resulta de este reparto pues que las 3 colaciones más pobladas eran precisamente las de los arrabales, ¿no? San Martín, San Ginés y Santa Cruz, mientras que en las demás, en las que estaban situadas en el interior del viejo recinto cristiano, pues el reparto fue bastante menor porque había mucha menos población. Y por dar algún detalle más de los personajes de los que antes hablé, pues Gregorio del Castillo, que era bachiller y hasta ese momento letrado del concejo, fue la máxima autoridad en la villa al ser nombrado alcalde mayor y justicia. Una vez concluido el alzamiento en octubre del 22, don Carlos promulgó un perdón general y en él quedó incluido Gregorio del Castillo. A pesar de ello, en la propia villa sufrió un proceso por las responsabilidades económicas que había contraído, las derivadas de los gastos que se realizaron, los gastos, digamos que irregulares que tuvieron que realizar para hacer frente a los gastos. Entonces estuvo encarcelado aquí en Madrid algo más de 3 años y finalmente se comprobó que la cuantía de dinero que se le pedía devolver era imposible que él la devolviera, y entonces se le perdonó parte de la deuda y él se comprometió a devolver el resto. Junto a Castillo, la otra figura de la máxima autoridad en Madrid era Juan Negrete, que inicialmente fue simplemente diputado por la colación de San Ginés. Él pertenecía al estado de caballeros y escuderos, pero posteriormente se le nombró alcaide de la Fortaleza del Pardo, procurador general y tesorero de la Comunidad madrileña. Y de forma eventual, en un momento en el que hubo tropas de Madrid en 2 frentes de batalla distintos, en Torrelobatón y en Ocaña,
pues Negrete fue el capitán de las tropas de Ocaña. Tuvo peor suerte que Castillo al final del alzamiento porque quedó exceptuado del perdón general. Entonces se le condenó a confiscación de bienes, aunque posteriormente se le perdonó. Y al igual que el bachiller Castillo, pues fue procesado aquí en Madrid por las responsabilidades contraídas, tuvo peor suerte, estuvo preso más de 6 años y finalmente se llegó con él al mismo acuerdo que con el bachiller, el de que se le perdonara una parte de la deuda y que él devolviera el resto. Otra figura que hay que mencionar, aunque esta no formó parte del gobierno comunero de Madrid, es la del alcaide Francisco de Vargas. Era sobrino del famoso licenciado Francisco de Vargas. Había sido paje de la reina doña Isabel y del príncipe don Juan, también veedor general de guerra con los reyes católicos y copero del infante don Fernando. En el momento del alzamiento, él era regidor de la villa y alcaide del Alcázar. Y el interés de este personaje radica en que fue bastante crítico con la política de don Carlos. Lo puso de manifiesto en 2 ocasiones pues, bastante significadas. Una fue en 1516, una fecha en la que don Carlos escribió a la villa notificándole su intención de intitularse rey junto a su madre doña Juana y pues indicando la conveniencia de que aquí en Madrid se alzaran pendones por él. Entonces, reunidos los regidores del concejo, en un principio fueron todos contrarios a realizar el alzamiento, puesto que todavía seguía viva doña Juana. Pero hubo pues presiones importantes por parte del corregidor y finalmente, tras una serie de votaciones, acabó aceptándose este alzamiento de pendones, pero el único regidor que se había mantenido con postura contraria era precisamente Francisco de Vargas. Y luego en 1520 ya en las Cortes de Santiago y La Coruña hubo una situación similar. Los procuradores de las ciudades enviaron una serie de peticiones a don Carlos y como éste se negó a cumplirlas, pues ellos decidieron no conceder el servicio que le solicitaba el rey. Hubo también, como en el caso anterior, pues varias votaciones, muchas presiones, sobornos incluso, en fin, y finalmente en la última votación, a la quinta, ya hubo una mayoría de procuradores que decidieron conceder el servicio, pero también entre los contrarios a esta concesión, pues seguía estando el alcaide Francisco de Vargas. Entonces, cuando se planteó su regreso a Madrid en mayo de 1520 por la finalización de las Cortes, Vargas enfermó. Esta enfermedad de Vargas está comprobada, vamos, se le vio de hecho un corto tiempo después en Valladolid y se dijo de él que estaba muy flaco en los huesos, que no podía caminar, pero seguramente también influyó en él el hecho de que, aun siendo contrario a la política de don Carlos, pero era al fin y al cabo su representante directo en Madrid en lo que se refería a la defensa del Alcázar. Y seguramente no tuvo nunca muy clara qué posición debía tomar en el conflicto, ¿no? Y el hecho es que se mantuvo alejado de Madrid sin volver a la villa, pues hasta que ya había terminado aquí el alzamiento, el 19 o 20 de mayo de 1521. Y relacionado directamente con Francisco de Vargas estaría el episodio del cerco y rendición del Alcázar, que seguramente fue pues, el más importante que tuvo lugar aquí en la villa. En el momento de la adhesión de Madrid al alzamiento, en la villa había una guarnición de 51 hombres que estaban dirigidos por el teniente de alcaide Pedro de Toledo, puesto que ya dije que Vargas, el alcaide, estaba ausente en las Cortes de Santiago, La Coruña. Y también al teniente de alcaide le acompañaban los capitanes Gabriel de Vivero y Gonzalo Fernández de Lago, que eran parientes del propio alcaide. Entonces el cerco comenzó a finales de julio de 1520. Seguramente este cerco no fue violento,
De hecho, el único acto cercano a la violencia que está documentado es la toma de rehenes por ambas partes, tanto de los sitiados como de los sitiadores. Y con casi total seguridad fue un cerco que lo único que intentó fue cortar las vías de suministro al Alcázar para que quedaran aislados sin recibir víveres ni tampoco ayuda exterior. Consta que se realizaron 2 intentos de auxilio al Alcázar por parte del bando realista. El primero, a principios de agosto de 1520, corrió a cargo de Juan Arias Dávila, que era señor de Alcobendas, Puñonrostro y Torrejón de Velasco, y estando en su residencia de Torrejón de Velasco, en el castillo que allí existe todavía, pues planeó reunir 300 hombres y con ellos dirigirse hacia Madrid y auxiliar al Alcázar. Lo que sucede es que la villa se enteró de estos planes y se puso rápidamente en contacto con Toledo y con Alcalá y consiguió reunir un grupo de soldados con los cuales cayó sobre Torrejón y lo asoló. En ese momento, Juan Arias estaba a medio camino entre Torrejón y Madrid y lo que hizo fue directamente dar media vuelta, olvidarse del auxilio al Alcázar y cabalgar hacia su villa jurando pues, que habría de vengarse de lo sucedido. Un poco más tarde, a mediados de agosto, hubo un segundo intento, esta vez parecía más serio, corría a cargo del capitán Diego de Vera, que volvía de las batallas de los Gelbes con 800 soldados y recibió refuerzo de otros 200 más del mismo Juan Arias Dávila que comenté antes y del contador Beltrán del Salto. Y con todo este contingente de tropa pues se dirigieron hacia el Alcázar de Madrid. Lo que sucede es que en el último momento recibieron orden del Consejo Real de retirarse y pues quedó abortado también este segundo intento. Y ya pues finalmente, tras algo más de un mes de cerco, sin poder recibir víveres, el Alcázar pues ya se rindió, ya digo, por falta de víveres, y esto pues bueno, está comprobado documentalmente por las palabras del propio teniente de alcaide en el acta de entrega del Alcázar que firmó. Entonces la entrega formal pues tuvo lugar el 1 de septiembre de 1520. Entró el bachiller Castillo al Alcázar y se reunió allí con el teniente de alcaide Pedro de Toledo junto a la torre del homenaje, y el teniente de alcaide, pues le hizo entrega de las 5 llaves grandes de hierro que gobernaban las puertas de la fortaleza. La comunidad puso allí, ordenó primero desalojar a todos los ocupantes del Alcázar, tratándolos, según parece, con bastante respeto y cuidado de que no se produjera ningún altercado ni enfrentamiento con ellos. Y pues se corrieron, celebrando el festejo, 4 toros. Esto era bastante común en todas las celebraciones que se realizaban en la villa, tanto por festejos por un motivo concreto como recibimiento a personajes, lo de correr toros. El capitán Juan Zapata, que comenté al principio que había sido designado capitán general y maestre de campo de la tropa de la villa, fue también miembro del Consejo de Guerra Comunero que se creó en enero de 1521. Estuvo presente pues, prácticamente en todas las campañas militares de la comunidad. Iba siempre pues, en unión de los otros capitanes de Padilla, por Toledo, de Bravo y de Maldonado. De hecho, cuando los capitanes se reunieron en Tordesillas con la reina Doña Juana para tratar de conseguir su apoyo, iban encabezados pues, por Juan de Padilla el Toledano, por Juan Zapata y por Juan Bravo. Entonces tuvo la mala fortuna o buena, por lo que luego veremos, de ser capturado el 8 de abril de 1521 en Montealegre. Entonces quedó malherido y fue llevado a la cárcel de Medina de Río Seco. La circunstancia esta de su captura, el 8 de abril, que 15 días exactamente antes de la batalla de Villalar, pues tuvo como consecuencia que no pudiera estar presente en esa batalla, que no fuera capturado con los otros capitanes y que tampoco fuera ejecutado como sucedió con ellos.
Entonces ese hecho pues hizo que su memoria en la gente se perdiera, ¿no? Y cuando hoy recordamos personajes de los comuneros, pues siempre pensamos en Padilla, en Bravo y en Maldonado, pero nunca en Zapata. Hasta... Está bien. Vale, pues perdón por la nueva interrupción. Bueno, decía que Zapata, que fue capturado el 8 de abril de 1521 y por esa razón pues no terminó siendo ejecutado en Villalar como los otros capitanes. Entonces se perdió su recuerdo y de hecho en Madrid pues hay 3 calles dedicadas a los otros capitanes, a Padilla, Bravo y Maldonado, pero no existe ninguna dedicada precisamente al capitán de las tropas de la villa, Juan Zapata. Entonces quedó excluido del perdón general, se le despojó del oficio de continuo que tenía y sucede que consiguió escapar. Se le declaró en rebeldía y culpable del delito de alta traición y por ello fue condenado a muerte y confiscación de bienes. Pero como había conseguido escapar, no se llegó a ejecutar esta sentencia y se desconoce, se perdió ya su pista. No se sabe qué fue de él. Hay algún documento que parece indicar que pudiera haber pasado a las Indias, puesto que se le vio cerca del puerto de Santa María, pero sin confirmación ninguna. El ejército que dirigía Zapata estaba formado por entre 450 y 500 hombres. Solía haber 400 en el campo de batalla combatiendo directamente y luego otros 50 a 100 en la villa con funciones militares, pues de custodia del alcázar, de vigilancia interna o de retenes de seguridad, etc. Estos soldados eran tomados de la villa y tierra en proporción de 1 a 2, una tercera parte de la villa y 2 terceras partes de la tierra. Y cuando formaban parte de la tropa en el campo de batalla estaban organizados en escuadras de 24 hombres cada uno bajo el mando de un cabo de escuadra. Y a todos ellos pues, les acompañaba siempre 2 capellanes, un clérigo y un cirujano. Y el salario que se les prestaba era de 1 ducado por cada soldado y 2 ducados por cada cabo de escuadra. El episodio de la rendición de la villa pues, tuvo lugar en la primera quincena de mayo de 1521. A esas alturas ya solamente quedaba sublevado Toledo, el ejército real estaba muy próximo a Madrid, se dirigía del norte hacia el sur en dirección a Toledo y bueno, aquí había ya el presentimiento de que se podría producir ya un ataque directo de forma rápida, ¿no? Entonces, en esa primera quincena de mayo, el bachiller Castillo estuvo negociando con el Consejo Real y con el Duque del Infantado, el Duque de Alba, la rendición de la villa. Seguramente una de las condiciones que puso fue que él mismo quedara exculpado de todo aquello, como efectivamente luego se vio, puesto que quedó incluido en el perdón general. Finalmente, el 11 de mayo, Castillo rindió pleito homenaje en manos del almirante Fadrique Enríquez y el 15 de mayo de 1521 entró en la villa el nuevo corregidor Martín de Acuña y ordenó, tomó la vara de justicia y ordenó poner fin a todas las medidas adoptadas por la comunidad. Por ejemplo, que se ordenó que se devolvieran las armas que se habían tomado, que se restituyeran al alcázar, que se pusiera fin a la sisa que había impuesto la comunidad y que se desfortalecieran las puertas de la muralla. Y como en el caso anterior, también se corrieron 3 toros por las alegrías de la paz. Las consecuencias que tuvo el alzamiento fueron que en el perdón general promulgado en 1522 quedaron excluidos de forma nominal 193
personas de las que más se habían significado en el alzamiento. De ellas, 22 eran madrileños. Además de estos 22, hubo otros 31 que sufrieron penas diversas, ¿no? Haciendo un total pues, de 53 madrileños que sufrieron algún tipo de castigo por su participación en el movimiento. Estas penas eran pues, desde la más estricta, como fue la pena de muerte, que en el caso de Madrid la sufrió un solo personaje del que a continuación hablaré, la pérdida de oficios, tanto en la Casa Real como en el Concejo, la confiscación de bienes o la más leve, pues el destierro por un tiempo determinado de la villa. El personaje que sufrió esta pena de muerte y que he dejado para el final por esta razón fue el procurador Pedro de Sotomayor. Él era señor de la Zarzuela, era continuo de Doña Juana y también alcaide de la Fortaleza del Pardo. Entonces, por la comunidad había sido nombrado procurador de Madrid en la Junta de Ávila y Tordesillas. Y el 5 de diciembre fue apresado en esta localidad junto a otros 15 procuradores. Entonces se le desposeyó de su oficio de continuo, quedó sentenciado a muerte y finalmente el 13 de octubre de 1522 murió decapitado en Medina del Campo. Ya digo que fue el único comunero madrileño que fue ejecutado, ¿no? Puesto que el otro condenado a pena de muerte, Juan Zapata, consiguió escapar. Una circunstancia que creo de interés es relativa a los bienes que se le confiscaron, ¿no? Se le confiscó todo su patrimonio, que estaba compuesto fundamentalmente por la heredad de la Zarzuela y por las casas de mayorazgo que tenía en la colación de San Martín y que componían la manzana completa en la que actualmente está el monasterio de las Descalzas Reales. Todos estos bienes fueron confiscados y subastados públicamente, siendo adquiridos por el tesorero Alonso Gutiérrez. Lo que sucede es que seguramente fue una subasta amañada para favorecer al tesorero. La valoración de los bienes que se subastaron se encuentra entre 12.000 ducados y 20.000, según las distintas estimaciones. Y Alonso Gutiérrez las compró pagando por ellas solamente 3.100. Las hijas de Pedro de Sotomayor estuvieron 3 décadas pleiteando, tratando de recuperar algo de este patrimonio, pero con un resultado negativo, ¿no? En 1550 recibieron ya sentencia definitiva en contra. Entonces decía que en estos bienes, en lo que se refiere a las casas de la colación de San Martín, que luego por sucesivas pues, reformas y reedificaciones se convirtieron en el monasterio de las Descalzas, se conservan en aquella manzana, en las crujías de la zona occidental, las que dan a la calle del Postigo de San Martín, se conservan algunas habitaciones originales de las casas de mayorazgo. Y precisamente en algunas de las habitaciones bajas de estas crujías, en los alfarjes policromados que hay en el techo, se conservan pintados los escudos de armas de los padres de Pedro de Sotomayor, de Pedro de Córdoba con el escudo de los Córdoba, que es el que figura en la fotografía de la izquierda, y de los Sotomayor por Francisca de Sotomayor, madre del procurador, que es el de la derecha. Y bueno, una última cosa que quería comentar con respecto a la participación madrileña en el alzamiento fueron las tradiciones que se han conservado. Ya digo, el alzamiento en sí, en fin, la descripción histórica de lo que ocurrió, yo pienso que es bastante desconocida, pero en cambio sí que se han mantenido un par de tradiciones básicamente y luego algunas otras derivadas de una de ellas. La primera tradición es la que se refiere a la toma de Alcázar y al papel que jugó en esta toma María del Lago, que era la esposa de Francisco de Vargas, el alcaide. En 1614, el cronista Fray Prudencio de Sandoval describió en su crónica un relato del episodio de la toma del Alcázar, planteándolo como una batalla pues épica con continuo fuego de artillería, con casas derrocadas en los contornos del Alcázar, con minas perforadas en el terreno alrededor de él. Y por encima del fragor de esta batalla, pues la figura de María del Lago,
esposa del alcaide, como única defensora de la fortaleza, dirigiendo a las tropas en ausencia de su marido. En realidad, ya digo, ni la batalla épica que narra el cronista, ni el papel activo de María del Lago están seguramente de acuerdo con la historia. No fue un cerco pacífico simplemente para rendir la fortaleza por hambre y por sed, y María del Lago en esa situación pues no podría haber ido mucho más allá pues, de tratar de mantener alta la moral de la tropa. Y luego la otra tradición, que está seguro que la han escuchado todos ustedes, es la que se refiere a la Puerta del Sol. Habrán escuchado y leído pues, montones de veces que el origen del nombre deriva de un castillete que construyeron allí los madrileños en el tiempo de las comunidades para defender la villa del ataque de los comuneros, y que este castillete pues tenía un castillo dibujado o grabado en todo lo alto, y de él se deriva el nombre de la puerta. Esta tradición la creó, la inventó Juan López de Hoyos en 1570. ¿No? De hecho, lo que plantea López de Hoyos de una villa fiel a don Carlos y unos comuneros en el exterior atacando, pues habría que invertir los términos y pensar siempre en una villa fiel a la comunidad y con ataques, en todo caso, de los partidarios de don Carlos. Y en cuanto al castillete, la etimología no es en absoluto esa. La Puerta del Sol está documentada ya desde 1479 con este mismo nombre, es decir, varias décadas antes del conflicto, con lo cual jamás podría haber tomado la etimología de este hecho. De esta tradición de la Puerta del Sol derivan otras que empezaron a surgir pues a finales de la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los libros que escribieron pues, cronistas como Campmány, Peñasco y Cambronero, acerca del origen etimológico de los nombres de las calles de Madrid, que habrán escuchado quizá también, relativas a las calles de Carretas, de la Bolsa, que antiguamente se llamaba de la Leña, de la Paz. En todas ellas lo que se habla es de unos combates, supuestos combates entre tropas de don Carlos y de los comuneros realizados en aquellas calles, pues en carretas, y allí se habrían puesto carretas como defensa para impedir la entrada de los comuneros, o en la calle de la Bolsa que se habría acumulado leña con la misma finalidad, o en la calle de la Paz que se habría firmado una paz entre unos y otros, pero ya digo, todas ellas ficticias y derivadas de alguna forma de la tradición esta de la Puerta del Sol. Y bueno, pues esto era lo que quería comentar sobre este movimiento comunero. Espero que a pesar de las dos interrupciones que ha habido, pues haya sido de su interés. Y ahora, pues en el turno de preguntas, si tienen cualquier cosa que aclarar, pues muy gustoso. Gracias pues, a todos por la atención. Y paso la mano a Antonio, que ya dirija esta siguiente parte. Muchísimas gracias, José Manuel. Ha sido una conferencia que, como bien dices, ha habido interrupciones, pero hay que reconocer Sí, la habilidad de Sara, que ha sabido resolverlas, que es lo más importante. ¿Importante es que haya habido un problema? Sí, pero mucho más importante la facilidad con la que Sara ha podido resolver la situación. Si Así no es que hubiera, también a ella. si no hubiera Muchas estado ella, gracias. estábamos todavía con la pantalla en negro. No cabe ninguna duda. En ese sentido, felicidades a Sara y, por supuesto, también a ti por la documentación. En efecto, como Gracias. bien dice el señor Castellanos, se abre un turno de preguntas para quien tenga a bien hacer cualquier pregunta. Sí, hola. A mí me gustaría hacer Sí, hola. unas preguntas, De acuerdo. pero que no sean muchas. Bueno, leyendo tu libro, Madrid Comunero, hay un tema que me interesa mucho, al que le dedicas un espacio, que es sobre el carácter que tiene, por un lado, esta revuelta de sumisión al rey, aunque al mismo tiempo es una rebelión. Parece que están todo el rato excusándose en que realmente eso es lo que querría el rey, eso es lo que realmente es lo legítimo, pero al mismo tiempo, pues bueno, está pues
grito que viene desde Toledo de viva el pueblo. Parece que está rompiendo con esa idea. Y nada, y solo una cosa más, que has comentado la importancia de los diputados de las parroquias. Sí. Y quería saber si estos diputados habían sido escuchados por primera vez por los comuneros o realmente ya tenían un papel en la villa previamente, o solo los comuneros les habían dado voz por primera vez. Ajá. Vale, gracias. En cuanto a la primera pregunta, los comuneros jamás quieren echar abajo la figura de la monarquía, ¿no? Sí es cierto que rechazan que don Carlos se proclame rey mientras viva su madre, ¿no? Pero en sí la figura de la monarquía no quieren destruirla. Lo único que manteniéndola en los límites que he comentado, que el reino estaría por encima del rey, ¿no? Es decir, nunca quieren abolir esa figura, sino, digamos, que reducir su poder absoluto. Y de hecho, en Doña Juana, pues buscan la legitimidad del movimiento, aunque ellos no la llegan a conseguir porque no se implican, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, que era la de... espera, recuérdamelo. Los diputados ya. No, esa figura como tal no existía anteriormente a este alzamiento. Que yo sepa no existía, entonces sería una figura nueva. Lo que ya no tengo yo datos en el caso de Madrid de qué forma se realizaba la elección, ¿no? Supuestamente serían elegidos por el conjunto de vecinos de cada colación o parroquia, ¿no? En número de 2 o 3, pero tampoco consta de forma específica cómo se realizaba la elección, si era una elección pues por todos, en la que todos los vecinos tenían voz, o si de alguna forma los más activos tomaban ellos mismos esa función, ¿no? ¿Queda así respondido lo que...? Sí. Sí, muchas gracias. Vale, gracias. Buenas tardes. Gracias por tu exposición, con permiso. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. Yo vuelvo a incidir en el tema del rey como un funcionario, el más alto, pero un funcionario más. Sí. Y de hecho las comunidades pues perdieron toda su fuerza y toda su batalla por estar esperando a Juana I de Castilla, convencerla, intentar que firmara, intentar que fuera la reina de España, ¿no? Prescindiendo a lo mejor de su hijo, ¿no? Y entonces por eso, en teoría, se retrasaron allí cerca de 2 o 3 meses en Tordesillas, y ahí en teoría dicen que dio tiempo a rearmarse a los realistas, y fue pues que les dieron entonces mi pregunta, que no es pregunta, es un comentario, es que fue un alzamiento comunero cuando Castilla era una zona que estaba en pleno auge de crecimiento. En Torrelobatón, el almirante de Castilla dice que por allí pasaban cerca de 21 millones de cabezas de ovejas y lana, y claro, pagaban sus impuestos. Sí. No es un movimiento comunero, no es un movimiento popular en contra del rey, porque de hecho perdieron por esperar a la reina, ¿no? O sea que yo creo que es un movimiento burgués, ¿no? Y de la gente de poder de la época. No, en la que convencieron mediante el clero y la iglesia, convencieron al pueblo con proclamas y tal, porque claro, la gente no sabía leer, entonces todo lo que imprimían y pues lo tenían que leer los curas, claro, y el clero a la gente para convencerla, ¿no? Es tu opinión, ¿no? Más que nada, y muchas gracias otra vez por la disertación, ha estado estupenda como siempre. Gracias. No, sí, el movimiento lo dirigieron, lo llevaron adelante, sí, gente, es como decía, podrían llamarse con terminología actual clases medias, ¿no? Era el patriciado urbano, que también se denomina en otras ocasiones, ¿no? No era el pueblo bajo, el pueblo bajo participó pues para mantener un poco la adhesión y para formar parte de la tropa, ¿no? Pero la dirección fue llevada por caballeros y pecheros de un nivel alto, ¿no? Y si la figura del rey,
no me acuerdo por dónde comentabas, pero vamos, que no la cuestionan, pero quieren reducir su importancia, ¿no? De hecho, se ha comparado a veces el significado político de este movimiento comunero con una monarquía parlamentaria actual, ¿no? En la cual el rey tiene unos poderes en buena medida simbólicos, ¿no? Pero quien decide no es él, sino que es el pueblo a través de sus representantes, ¿no? Es lo que comenté antes, que decían que el rey es nuestro mercenario, es un funcionario más, ¿no? El más alto en la escala, pero un empleado que recibe un salario por realizar las funciones que se le encomiendan. Ya, sí, correcto, pero el tiempo que esperaron para que Juana I de Castilla encabezara la revuelta comunera fue sí, que a lo mejor hubiera sido igual, ¿no? De la otra manera, sí, porque claro, era mucho rey, Carlos, sí. No, Carlos V, ¿no? Yo creo que hubieran acabado. Hubiera sido igual, sí. Hubiera sido igual, Sí. pero ahí perdieron por tener una reina. Sí. O sea, por tener a la reina oficial de... Claro. Sí. Bueno, en fin, Vale, es que pues, como luego llegan todos los movimientos comuneros y sí, yo creo que se desvirtúa un poco los homenajes en Villalar y en fin. Sí. Es una historia importantísima de España, desde luego. Claro. Muchas gracias, José Ya, Manuel. gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, con el permiso de Sara y de nuestro conferenciante, podemos dar por terminada aquí esta sesión. Pero desde luego yo no puedo terminar sin dar las gracias, como digo, a José Manuel y por supuesto a Sara, porque hoy su mano ha sido providencial. De manera que en lo que a mí respecta, gracias a todos por la presencia y a vosotros dos porque habéis dado luz un poco más a esta Torre de los Lujanes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Cierro la ventana. Hago como